Bueno, buenos días, yo soy Constanza Caneo, yo soy psiquiatra de enlace, me dedico a las patologías que se relacionan con las enfermedades médicas no psiquiátricas y trabajo también en el hospital. Y hoy día vamos a conversar sobre trastornos del ánimo y diabetes. Primero, como un disclosure, no tengo relación con la industria farmacológica ni tampoco con tecnologías en salud. No creo en diagnósticos ni tratamientos únicos y trabajo siempre desde la medicina personalizada, en esta mirada mente-cuerpo, en un trabajo que se hace conceptual en que las dos cosas son parte de lo mismo, ¿no? Colaboro también clínicamente con el equipo de nutrición y diabetes de la Universidad Católica. Y desde el punto de vista de investigación, mis líneas son enfermedades crónicas no transmisibles en la cohorte de Mauco. También trabajo con epidemiología en psiquiatría hospitalaria. También con sueño en el Hospital General y soy la directora del proyecto Sueña. Y también en estudios que tienen que ver con el COVID y secuelas neuropsiquiátricas. Y también con nutrición y psiquiatría. Bien, entonces acá, ¿dónde partimos? ¿No? Siempre con diabetes y depresión y salud mental es el problema del huevo y la gallina. Es primero la diabetes y después la depresión, es la depresión y después la diabetes, y es como que nunca se sabe bien, la verdad, cuál es la relación. Y por eso me gusta poner este cómic en que están aquí estos dos personajes discutiendo sobre lo interesante del proyecto, pero que cuesta decidir por dónde empezar. Y quizás el problema es justamente tratar de pensar por dónde empezar y no considerar de que son procesos circulares codependientes, que termina siendo el mismo problema de cuando tratamos de separar la mente del cuerpo. Entonces, primero quiero partir con un caso clínico ambulatorio. Pensemos en un hombre de 74 años con una diabetes tipo 2, insulino requiriente, con un diagnóstico a los 34 años, o sea, ya lleva varias décadas de enfermedad, y que tiene una hemoglobina que sube de 7 a 8, ¿no? Y ese es el motivo de consulta. Entonces me gustaría ahora que a lo largo de la presentación vayan pensando cuáles serían las preguntas que le realizarían a este paciente, y en eso pensar en el cómo lo harían en el día a día, ¿ya? Donde no necesariamente hay una respuesta correcta, pero como qué surge cuando un paciente con este diagnóstico de larga data de repente aparece con una pequeña descompensación con la hemoglobina que sube. También incorporando algunos datos en este caso, una baja de peso de 10 kilos con anorexia, fatiga e irritabilidad, ¿no? Entonces ahí, ¿dónde partimos en este caso? ¿No? Partimos desde la fatiga, desde la irritabilidad, desde la hemoglobina. Y por eso vamos a pasar primero a los fundamentos e impactos de esta relación, como para poder ir respondiendo estas dudas clínicas. Primero, lo relevante a tener en cuenta es que hay una mayor frecuencia de sintomatología depresiva en pacientes con patología metabólica y una mayor frecuencia de patología metabólica en pacientes con patología mental severa, ¿sí? Y eso es lo que ustedes en la literatura lo pueden encontrar como Severe Mental Illness o SMI, y en eso aparece la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuáles serán las causas? ¿Habrán causas codependientes de cómo es que se genera entonces esta relación? Y en eso, en este estudio bien interesante, podemos ver cómo los riesgos del tener síntomas depresivos elevados está bastante asociado con distintos tipos o elementos clínicos que podemos observar. Por ejemplo, no es lo mismo tener una glucosa ayuno alterada que tener una diabetes no tratada o que tener una diabetes tratada, ¿no? Y en eso pareciera ser de que las distintas variables, desde el IMC hasta el estilo de vida, tiene un impacto. Y donde vemos que el riesgo es bastante, no sé si bastante alto, pero es considerable en la diabetes tratada, ¿no? Siendo como patrón de referencia la glicemia normal, ¿no? Entonces pareciera ser que acá hay algo y diferenciado por estas otras características que tienen que ver con el estilo de vida. Y en un estudio que realizamos en una cohorte ambulatoria, pudimos ver cómo el riesgo de depresión, que es lo que aparece ahí seleccionado en rojo, el riesgo de depresión es incremental en la medida de que aumenta la comorbilidad y el número de patologías, pero también cuando se considera según su carga inflamatoria. Entonces ahí, como pueden ver, tener una enfermedad metabólica o cardiovascular te da un riesgo de 1,28, pero tener dos
te da 1,96, y tener 3 o más cardiometabólicas sube a 2,38, y finalmente tener un autoinmune más alguna otra inflamatoria, el riesgo incrementa bastante. De todas maneras hay que precisar de que acá la precisión del último segmento era baja por un tema de N, pero es interesante que haya una dosis respuesta. Entonces acá aparece como posible hipótesis el aspecto inflamatorio que tiene la patología metabólica. Por otro lado, también es relevante contarles de que a lo largo de la historia de la investigación en salud mental y enfermedades crónicas, vemos cómo ha ido aumentando la cantidad de publicaciones en relación a depresión y suicidio en tanto diabetes como patología cardiovascular y cáncer. Uno tendería a pensar de que es más en cáncer que aparecen las publicaciones en relación a depresión y suicidio, pero mirando este gráfico, por ejemplo, vemos que es bastante similar con lo que sería diabetes y cardiovascular, y lo bonito, ¿no?, es ver este incremento importante, especialmente en diabetes. Y esto porque ha habido una mayor sensibilización sobre la relevancia de la salud mental en la patología metabólica. Y pensando en estos fundamentos y de, bueno, cómo se genera esta relación, cómo llegamos a esto, es que se ha visto de que cuando existe vulnerabilidad en la infancia, eventos estresantes, trauma, abuso, esto se asocia a una alteración en la capacidad de adaptarse a problemas del entorno, problemas de la vida, y eso puede derivar en depresión y ansiedad, pero al mismo tiempo, como dice la flecha de arriba, al mismo tiempo puede llevar a conductas de riesgo que pueden derivar en enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga eventos adversos tempranos y que tenga más tendencia a consumo de drogas o alcohol o fumar o sedentarismo, va a terminar teniendo con mayor probabilidad enfermedades crónicas como la diabetes. Y después, a consecuencia de esas mismas enfermedades, se van a generar factores de riesgo para tener depresión, como aparece acá abajo, en el fondo con las posibles consecuencias en cuanto a la sintomatología, la pérdida de la funcionalidad y a los cambios biológicos, que sabemos que son cambios que impactan en la funcionalidad cerebral. Y en esto hay un estudio muy bonito que yo les recomiendo que lo vean, es el Adversity Childhood Experience. Está ahí puesto también el video de la charla TED, en donde en el fondo se ha estudiado muy potentemente de que estos eventos tempranos a lo largo de la vida van incrementando la probabilidad de una muerte temprana vía enfermedades crónicas no transmisibles, y en eso los riesgos son tan altos como para depresión, como para diabetes y enfermedad cardiovascular. Bueno, y de hecho este paciente tenía un alto nivel de eventos vitales adversos, más de 5 en la infancia, con una historia de trabajo infantil, pobreza y violencia intrafamiliar. Y esto es relevante porque, y aquí también quiero como invitar a una reflexión ahí personal mientras vayan viendo esta clase, que cuando ustedes como tratantes dicen a sus pacientes, cuide su diabetes, en el fondo, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Y en eso es habitual que, o por lo menos yo he escuchado algunos de estos comentarios a lo largo de la formación, donde, por ejemplo, se le dice a un paciente, lo bueno es que la gente ya no se muere de esto, usted se toma esta pastilla, hace ejercicio, déjalo asado y estamos listos. O, pero don Juan, ¿cómo de nuevo seguimos con la hemoglobina 9? ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió las indicaciones? O también, pero señora Ana, si seguimos así, vamos a perder ese riñón. No sea tan porfiada. Y de hecho eso es como bien habitual que escuchamos el que no sea porfiada. Pero el problema es que en eso, los que no somos diabéticos, en verdad, no sabemos cómo es convivir con esta rutina. La rutina del paciente diabético implica acciones conductuales, ¿cierto? Tiene que hacer cosas durante el día de manera bastante frecuente, con amenaza vital en caso de no realizarlo. Tienen que además hacer un importante cambio en el estilo de vida, una modificación de su cultura alimentaria, además de cambiar las rutinas familiares y sociales, ¿cierto? El paciente diabético después tiene que expandir esto a la familia, cuando hay un cumpleaños, cuando alguien le ofrece una torta, ahí ya puede ser algo tan simple como eso, en que el paciente quizás se siente incómodo de tener que revelar que tiene una enfermedad, etc.
más aún considerando que somos una cultura que está todo muy centrado en la alimentación. Además, el paciente tiene que hacer una aceptación de su duelo de una enfermedad crónica, de que en el fondo va a tener que estar constantemente yendo al médico. Y por lo tanto requiere de mucha cognición, o sea, requiere de un cerebro sano y de muchos recursos emocionales para poder enfrentar toda esta rutina y poder incorporarla, además de tener una buena red. Y el problema es que no todos los pacientes tienen todas esas características. Y en esto, bueno, en un estudio australiano se ha visto que los factores de riesgo para depresión en pacientes diabéticos era justamente no seguir las indicaciones de dieta, fumar, la mala adherencia a fármacos y el estrés de diabetes o diabetes distress, que tiene que ver con justamente la angustia que genera estar eh, con estas conductas, con esta rutina. Y en Chile se ha visto algo parecido, en donde pacientes diabéticos tipo 2 tenían una alta frecuencia de síntomas depresivos, 34%, mucho más frecuente que lo que encontraríamos incluso en APS. Los niveles además de hemoglobina estaban más elevados en los pacientes con síntomas depresivos versus los sin, de manera significativa, y además había mayor frecuencia de no adherencia y mayor frecuencia de descompensación metabólica. Por lo tanto, el manejar el síntoma depresivo es crítico para poder manejar bien la diabetes. Y incluso también se ha visto que impacta la mortalidad. En el gráfico de la izquierda se ve en el fondo cómo los pacientes con más síntomas depresivos presentan peor sobrevida, y por eso es que entonces tenemos que incorporar esto en la práctica clínica. En relación al paciente que les había comentado, tiene además otras enfermedades crónicas. Tiene una neuropatía, tiene un glaucoma y además tiene sedentarismo. Entonces nos habla de un paciente con un perfil en donde la diabetes no es el único problema. Entonces pasamos ahí a hacer la detección y el manejo de la patología psiquiátrica en diabetes. En el caso de este paciente tenía múltiples episodios depresivos melancólicos que habían comenzado en la adultez y no habían tenido un tratamiento supervisado. Entonces ahí primero tenemos que identificar la población en riesgo. Siempre la diabetes tipo 1, mientras más temprano, más compleja puede ser en términos de la salud mental, porque es un niño que se ha desarrollado siempre con una mirada de que hay algún problema a nivel de su cuerpo, entonces hay que tener mucha atención de que puede haber algo de, al menos de diabetes distress. También se habla de cómo la diabetes, un factor de riesgo sería el sexo femenino, pero la verdad es que eso es un sesgo, porque el sexo femenino es siempre factor de riesgo en patología psiquiátrica, entonces no tiene que ver mucho con la diabetes en sí. Pero sí es una población de riesgo cuando hay mala adherencia, cuando hay otra enfermedad crónica no transmisible, además también si es que hay en pacientes con patologías psiquiátricas que estén usando antipsicóticos, pacientes que tengan múltiples hospitalizaciones, o sea, así como está el de mala adherencia, el que tenga múltiples hospitalizaciones, que haga preguntarnos cómo está la calidad del cuidado de ese paciente. Y también cuando haya daño a órgano blanco con pérdida de funcionalidad. Y por supuesto, trasplante. Entonces, en el fondo es bien variado los distintos espacios donde puede haber poblaciones de riesgo. Y por eso es que mi sugerencia sería que siempre piensen que en el paciente diabético, si es que tiene un alto nivel de eventos vitales adversos, y algún otro factor de riesgo de salud mental, es para pensar ya rápidamente en que pueda tener alguna patología mental severa, y también como otro aspecto relevante las secuelas o conflictos de manejo, ¿no? Entonces, esos serían los dos componentes esenciales: alto nivel de eventos vitales adversos o patología psiquiátrica ya detectada, y secuelas y conflictos de manejo y comorbilidades desde el punto de vista de la misma diabetes. En cuanto al manejo, a mí me gusta hacer un manejo con esta mirada de pirámide, en la que hacemos un modelo de cuidado colaborativo y medicina personalizada, en que más allá de pensar en el antidepresivo, vamos a pensar desde lo básico a lo más complejo, donde lo básico es llevar al cuerpo a su estado de funcionamiento normal, ¿cierto? Donde hay una alimentación saludable, ejercicio, movilidad adecuada, higiene del sueño y que no hayan tóxicos, como sería el uso de alcohol y drogas. Luego, en el manejo de la sintomatología depresiva viene el manejo de la patología de base y evitar la polifarmacia, porque muchos de los síntomas de la descompensación de la diabetes se pueden confundir con síntomas depresivos. La fatiga, la somnolencia,
la dificultad en la concentración pueden ser solamente de la diabetes. Entonces, por eso es que lo primero que hay que preocuparse es del manejo de la patología de base, de hacer un buen vínculo, de educar y validar, y además de finalmente hacer alguna una rehabilitación y funcionalidad. Todo eso se puede hacer en APS. Y solamente cuando ya tenemos que hay un síntoma persistente que no se logra manejar, ahí en donde ya tenemos que pasar a los psicofármacos o a la psicoterapia. Ahora, si bien a mí me gusta pensar en esta pirámide, la presentación que yo le hago a los pacientes es en un rombo o pentágono, o como sea la cantidad de pilares que esté involucrado en el paciente, a fin de introducir el concepto de que cada punto es relevante y no mejor que el otro. O sea, usar antidepresivos o la psicoterapia es igual de relevante que hacer el cambio en el estilo de vida, e igual de relevante que estar bien vinculado con el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, en relación a depresión, yo sugiero ocupar este acrónimo de Sócrates, en donde en la S pensemos en el síntoma, analizar bien si es que hay tristeza, depresión, irritabilidad, angustia, desmoralización o reacción más bien vivencial normal. En la O, el onset, si es que hay un gatillante identificado, que haya implicado que haya aparecido la molestia y el cambio en el ánimo. En la C, las características del ánimo, si es que está asociado a disminución de la energía, si hay fatigabilidad o apatía. En la R, si es que hay reactividad a cosas, ¿no? A veces puede haber un ánimo reactivo a pérdida en la funcionalidad o a conflictos interpersonales y ahí nos cambia bastante el diagnóstico. También saber si es que está asociado a alguna otra cosa, a dolor o pérdida de la funcionalidad. Y también el tiempo, en donde es súper relevante saber si es que es algo de horas o días, que ahí no sería una depresión, o si más bien ha sido un síntoma estable a lo largo de las semanas. Entonces, en relación a este caso clínico, pensando en este acrónimo del Sócrates, en cuanto a los síntomas, acá teníamos anedonia, tristeza, irritabilidad. Había comenzado en la O con el onset en pandemia, eh, y además de que había suspendido sus controles de diabetes. Tenía características de melancolía, con pérdida de sentido de la vida, con ideas sobrevaloradas de menoscabo. Era reactivo a eventos vitales adversos y al aislamiento social y a la dependencia de movilidad por la ceguera parcial transitoria que estaba teniendo. Eh, y ahí también aparece la polifarmacia, la disminución de la agudeza visual y la fatigabilidad muscular como elementos asociados. Y su temporalidad era desde de varios meses, así que calzaba con un cuadro ya depresivo. Eh, y finalmente ya como la severidad era una severidad moderada y con una idea suicida pasiva. El manejo habitual en general tiene que ser con alimentación saludable, ejercicio, evitar entonces el uso de fármacos que tengan efecto adverso a nivel del apetito, evitar los fármacos que limitan la memoria y el aprendizaje y explorar el diagnóstico diferencial. En ese sentido ahí buscar si es que hay angustia y en eso si es que hay estrés postraumático o fobias a las agujas o hipocondriasis, que es súper frecuente en este tipo de patología. También en caso de depresión, buscar déficits nutricionales específicos, como alteraciones en el magnesio, en la vitamina B12, que también pueden estar explicando esta alteración. Y también evaluar si es que puede haber algo de fatigabilidad, si más bien es neuropatía, o sea, en el fondo, pensar en que es muy difícil que un paciente tenga una sola cosa, ¿no? Lo más probable es que son distintos problemas. Y siempre tener en mente eh, mente y cuerpo, ¿no? En un congreso nos mostraron esa diapositiva, que es un poco fuerte, pero a veces con una imagen así, donde queda más grabado de que eh, no se puede separar la cabeza del cuerpo. Y si hacemos eso, vamos a terminar tratando de manera no adecuada a nuestros pacientes. ¿Cuándo derivar? Cuando hay dificultades en el manejo de la diabetes, cuando hay un distrés positivo en cuanto al manejo de la diabetes, cuando tenemos un screener positivo de salud mental, cuando hay sospecha de trastorno de la conducta alimentaria, cuando se omite el uso de la insulina o medicación oral, cuando hay hospitalizaciones a repetición, mala adherencia,
rechazo explícito a seguir indicaciones, que puede ser una ideación suicida, y para evaluación de cirugía bariátrica. Voy a saltar esas diapositivas, mis disculpas por el tema del tiempo, pero a pasar a conclusiones, ¿no? Esta es una relación muy frecuente, con alto impacto en la morbimortalidad, de manejo de médico general en su fase inicial, especialmente en la prevención. Y eso es lo más relevante que quiero que se queden ustedes. Hay un montón de cosas que pueden hacer como médicos no psiquiatras. Y finalmente el manejo y la prevención de los síntomas de salud mental va mucho más allá de los síntomas del uso de los antidepresivos. Y ahí quería dejarlos con esta frase: dime qué comes y te diré quién eres, eh, que es de un filósofo que ha sacado algunos libros de gastronomía. Bien, muchas gracias.